Te convido a creerme cuando digo futuro. Buenas noches. Hoy es jueves 7 de agosto del 2014 y vamos en esta oportunidad a dar una plática que se va a llamar Educación, Ideología y Cambio Social. Lo estamos haciendo a partir de una solicitud de los maestros del Istmo, un diplomado que impartimos allá sobre el proyecto educativo emancipador, y nos solicitaron grabar algunos de los temas que les habíamos impartido. En este tema en específico vamos a tratar acerca del proceso de hegemonía, subalternidad, emancipación, y cómo una escuela participa de estos procesos de hegemonía y de dominación de los sujetos, y de qué forma un proyecto educativo puede convertirse en un arma para emancipar a los sujetos de este propio proceso de hegemonía y dominación fundamentalmente cultural. Vamos a comenzar entonces nuestro tema. En primer lugar, yo creo que es importante discutir con los maestros el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad? Porque a veces tenemos la idea, la falsa idea, diría yo, de creer que la realidad para los seres humanos es algo que está fuera de nosotros y que es independiente de nuestra conciencia, lo que es lo mismo decir independiente de la cultura que en ese momento se esté desarrollando en la sociedad. Y creo que esto es una simplificación burda que nos lleva a muchas confusiones en el campo de la pedagogía y de la función de la escuela. Tenemos que entender primero que la realidad para los seres humanos es una realidad social, es una realidad cultural y es una realidad histórica. O sea, es una realidad que está siendo construida por los seres humanos y que tiene un pasado, tiene una historia. Y evidentemente ese pasado y esa historia tienen que ver con el modo como los seres humanos vemos las cosas en el presente. Nosotros, por ejemplo, de pequeños aprendemos un lenguaje que está lleno de palabras que tienen sentido, que tienen significado, de palabras que tienen una carga en la transmisión, ya sea de información, de emociones, etc. Nosotros aprendemos esas palabras desde chicos, sin conciencia de si esas palabras están siendo usadas en un sentido u otro. Las aprendemos como se nos enseña y punto. Al final, en el proceso de crecimiento del hombre, cuando el hombre empieza a tener conciencia de la realidad y empieza a tratar de entender esa realidad, digamos que de manera necesaria, esto lo hace a través de ese mismo lenguaje y esas palabras que ha aprendido. De modo que pudiéramos decir de un modo muy especial que al hombre en el proceso de educación, en el proceso de desarrollo, digamos, ontogenético del niño, a él en el proceso educativo se le instalan unas gafas, así como estoy haciendo yo, y después el niño ve la realidad a través de esas gafas. Esas gafas pueden estar llenas de conceptos y de palabras engañosas que nos transmitan una idea falsa de la realidad y no la idea real que de la realidad nosotros deberíamos tener. Por eso decimos entonces que la realidad es una realidad cultural, es una realidad social y es una realidad histórica. No significa que los árboles dependan en su existencia física, digamos, como cuerpos físicos, de la concepción que los hombres tengan de ellos. Pero lo que sí no podemos negar es que los hombres tienen una percepción de los árboles que está determinada de manera directa de los conocimientos que nosotros tenemos acerca de los árboles y que son conocimientos que se han ido construyendo a lo largo de la historia. O sea, que nosotros vemos la realidad, pero vemos esa realidad y la explicamos y la comprendemos y la interpretamos a partir de un conjunto de ideas, conceptos, juicios, incluso prejuicios, tabúes, dogmas que hemos aprendido y que los damos por cierto, que pueden constituirse en elementos específicos y elementos generales que participan en la lectura que nosotros hacemos de las cosas. Entonces, ¿qué es la realidad para nosotros? Bueno, es una realidad social, histórica, cultural. Una realidad que está llena de símbolos que los hombres hemos comprendido. Entonces, pudiéramos preguntarnos, si es así, ¿para qué el hombre busca ese saber? El saber, ¿para qué el hombre lo necesita? Bueno, el hombre necesita el saber para transformar esa realidad que es histórica. Ese saber que el hombre busca y ese saber que el hombre encuentra puede ser un saber que está siendo dominado por esas gafas, por decir de alguno que nos pusieron, o puede ser un saber que busca entender la realidad más allá de esas concepciones o de esas ideas que nos han transmitido a través de la familia, la iglesia, la escuela, etc. Entonces, evidentemente,
En ese proceso de búsqueda del conocimiento, la función ya dijimos que es transformar esa realidad, comprenderla, interpretarla, llegar a saber cuál es mi lugar en esa realidad. En ese proceso, una de las instituciones sociales que cumple una función muy importante es la escuela. Entonces aquí pudiéramos detenernos y decir, la escuela siempre está en una disyuntiva. La escuela siempre está en una disyuntiva. O la escuela transmite los conocimientos que ella ha heredado, tal y como los ha heredado, ¿sí? Conocimientos que además responden a una sociedad específica, a un momento histórico específico, ¿verdad? Con lo cual la escuela entonces se convertiría en una institución hegemónica, o sea, una institución que construye un conocimiento que se supone correcto. ¿La escuela es esto o la escuela es una institución que emancipa? O sea, o la escuela se convierte en una institución para que el niño aprenda las cosas que ya la escuela estableció que hay que aprender, o la escuela se convierte en una institución para que el niño sea feliz, para que el niño aprenda a ser feliz, a conocer a los otros y a buscar un conocimiento que lo libere, que lo emancipe. Esa es una disyuntiva en la que las escuelas siempre están. Las escuelas o someten o las escuelas liberan. No hay opción. Una escuela que somete y una escuela que libera no funcionan de la misma manera, no tienen los mismos objetivos y no establecen los mismos principios. Entonces, hasta aquí, cerrando esta primera idea que estamos desarrollando. El hombre nace en una realidad histórica, cultural, social, construida, ¿verdad? Las instituciones que participan en el proceso de socialización del hombre le van transmitiendo al hombre X conocimientos, conceptos, juicios, prejuicios, dogmas, etcétera, con los que el hombre va a poder entender esa realidad. ¿Sí? Ahora, estas instituciones que transmiten estos conocimientos son instituciones que funcionan para que el hombre sea normalizado, para que el hombre se constituya en un ente que vaya reproduciendo ese sistema de cosas y de relaciones en el que vive sin tratar de transformarlas, para que el hombre se adapte, para que el hombre se ajuste a eso. O esas instituciones funcionan para que el hombre vea eso como de forma crítica y sea capaz de revelarse como eso. O sea, nosotros pudiéramos decir esto de otro modo. La escuela forma valores para que el niño se adapte a la sociedad, o la escuela forma valores para que el niño se rebele contra la sociedad y la cambie. O sea, para que el niño se levante contra las injusticias y la cambie. Con esto estoy diciendo que dentro de todos los valores que trabajamos nosotros deberíamos poner la rebeldía y la intolerancia como valores importantes. Y alguien puede decirme, ¿cómo que la intolerancia? Esto es una cosa de locura. No. La intolerancia es un valor siempre que sea una intolerancia ante las cosas intolerables. Cuando el hombre ante las cosas que son intolerables no mantiene una actitud de rebeldía, es un hombre sometido. Si el hombre ante las cosas que son intolerables se educa para ser tolerante, es un hombre sometido, vulgarmente sometido. Es un hombre convertido en un animalito, incapaz de levantarse por encima de su realidad y cambiarla, hacer todo para cambiarla. Estos son elementos importantes que discutir porque muchas veces tenemos los valores ahí y pensamos que los valores pues no cumplen una función ideológica. Pensamos que los valores no tienen por qué entrar en contradicción con lo que pretendemos en la escuela. Y sí puede entrar en contradicción con la escuela los valores que queremos. ¿Por qué razón? Porque si la escuela nuestra es una escuela que somete, si la escuela nuestra es una escuela que enseña física, química, matemática, español, y no le enseña al niño la injusticia del mundo, no le enseña al niño lo que fuimos, porque fuimos esclavizados, porque todavía somos esclavizados, porque vivimos en una sociedad de la servidumbre moderna, somos serviles frente a un poder que nos manipula para enriquecerse con nosotros, porque no creo que sea algo que pueda explicarse como tolerable, por ejemplo, que haya niños sin escuela, o niños sin alimentos, o niños sin medicinas, o que los niños tengan que pagar para que los curen, o que los niños tengan que pagar para que los eduquen. Esas son cosas que, en mi opinión, no tienen sentido. Entonces la escuela tiene que educar para que el niño vea esas cosas sin sentido y para que el niño sienta que esas cosas son injustas y que contra esas cosas él tiene que levantarse, tiene que luchar. Entonces la escuela, el primer valor, en mi opinión personal, esto lo podemos discutir, pero en mi opinión personal, yo pienso que el primer valor que en el mundo de hoy, el primer valor que nosotros deberíamos educar en los jóvenes es el valor de la rebeldía frente a lo injusto. La rebeldía frente a todo aquello que agreda la dignidad del hombre tiene que ser el primer valor. Y tiene que ser el primer valor porque este es un mundo donde se agrede mucho la dignidad del hombre.
donde hay muchas cosas injustas. Ahora, hay que ver si la escuela se ocupa de esto o la escuela se ocupa de someter al niño a condiciones de normalización, a condiciones de disciplina, ¿verdad? Porque ya sabemos que disciplina es sometimiento. Se establece un reglamento sin contar ni siquiera con ello y el niño tiene que cumplir ese reglamento. O sea, el niño tiene que cumplir mandatos externos, él no participa del contrato de la autorregulación a la que debería, ¿no? Y entonces, por eso decimos que la disciplina en todo lo que es la pedagogía tradicional, para nosotros es sometimiento, es un proceso de obligar al individuo a seguir una ruta que muchas veces va en contra de su propia libertad y de la libertad de sus semejantes. Entonces, a partir de aquí tenemos que hablar de que, como nos dice Engels, y lo voy a citar textualmente hasta donde pudiera, Engels nos dice: los hombres hacen su historia, pero no la hacen a su voluntad, bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino que bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas. ¿Qué nos quiere decir Marx? Disculpe. Bueno, con esta cita, que los hombres hacen la historia, pero no las hacen según su voluntad o albedrío, sino que las hacen bajo ciertas condiciones históricas que son heredadas, o sea, al hombre le heredan ciertas condiciones y él tiene que bajo esas condiciones hacer la historia. En este punto hay que entender que las condiciones que el hombre hereda a veces son condiciones de sometimiento tal que el hombre ni siquiera es capaz de ver su propia explotación como algo injusto, sino que la ve como algo normal. Eso es parte de lo que nos hereda, la ceguera histórica. Y nosotros suponemos que el hecho de que alguien sea dueño de muchas tierras y tenga muchas personas trabajando con ellos, esto es algo normal. Y nosotros lo vemos como algo normal. No nos cuestionamos esto. Eso es parte de lo que nosotros heredamos. No heredamos la idea de preguntarnos, bueno, ¿y a este hombre quién le dio las tierras? ¿Quién le dio las tierras si las tierras nunca tuvieron dueño, las tierras eran de todos? Y lo otro es, bueno, ¿y por qué este hombre? Ahora hay otros hombres que tienen que trabajar esas tierras que son de él por alguna causa que yo no voy a explicar aquí ahora, pero es cuestionable, pero ahora son de él las tierras. Y resulta que los otros que trabajan esas tierras tienen que recibir un salario de este que es el dueño. Si nos ponemos a pensar eso, digamos, con cautela, nos damos cuenta que es una forma de esclavitud. El salario es una forma de esclavitud en el que yo me pongo al servicio de otro para poder obtener un dinero que me permita alimentar a mi familia. Eso no existió siempre en la historia. Estos son condiciones de vida que estamos heredando de las sociedades de clases, de sociedades esclavistas, feudalistas y capitalistas, donde siempre ha habido los que poseen y los que no poseen. Y esto se nos hace ver como normal, como algo lógico, pero no lo es. Porque la injusticia no es algo que sea natural. La injusticia es algo que hemos hecho los hombres y contra lo que los hombres tenemos el deber de rebelarnos. Por eso Marx nos está diciendo eso. Entonces hay que entender, primero, el capitalismo como forma de producción, ese capitalismo cuyo resultado fundamental es la pobreza, porque a veces no entendemos eso. El resultado más importante del capitalismo es la pobreza de millones de personas que trabajan en condiciones de semi-esclavitud y algunos de esclavitud, para que unos pocos tengan los lujos que los demás no pueden obtener. Esa es la idea del capitalismo. Bueno, ¿cómo el capitalismo logra? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo el capitalismo logra dominar a tantas personas y que las personas vean todo esto como natural? Esto que acabo de explicar. ¿De qué modo el capitalismo es capaz de convencer a la gente que él es un sistema justo y que lo que ocurre dentro de él ocurre no porque el sistema esté mal, sino porque los hombres estamos mal y no hacemos lo que el sistema quiere? Los hombres no obedecemos las rutas que el sistema nos pone para liberarnos. Entonces somos los hombres los culpables de nuestra condición de pobreza, de miseria. Entonces nos dirían, por ejemplo, América Latina es pobre porque América Latina no ha tenido la inteligencia y la perspicacia y no se ha esforzado suficiente para desarrollarse. Pudiéramos pensar esto o pudiéramos decir, no, América Latina es pobre primero porque América Latina lleva más de 500 años viviendo en condiciones primero de esclavitud, sometimiento. Fue un proceso de exterminio a los que fuimos sometidos, ¿no? Eliminaron, nos mataron, violaron nuestras mujeres, nos robaron nuestras tierras, nos robaron nuestras riquezas. Ellos se enriquecieron de la explotación a los que nos sometieron nosotros, y está claro, lo demuestra Marx en El Capital y muchos otros,
que el proceso de acumulación originaria se produce a partir de 1492, cuando empieza la colonización de las Américas. Nosotros fuimos los que pagamos. Nosotros pagamos el desarrollo con nuestras vidas y nuestras riquezas, el desarrollo que hoy disfruta, digamos, las antiguas metrópolis, ¿no? Entonces, esta visión que yo tengo de la historia, yo la heredé. Y nos dicen que tenemos que trabajar para esforzarnos. Incluso nos dicen que si uno trabaja mucho, se esfuerza, uno puede salir de pobre y convertirse en millonario, ¿no? Y por ahí hay muchos mitos, ¿no? El de Rockefeller, etcétera, muchos mitos de hombres que salieron de la pobreza y se hicieron millonarios con un golpe de suerte o con un golpe de astucia, porque hay que ser muy astutos, ¿no? Y utilizar a mucha gente para llegar a acumular tanta riqueza. Cosa además que es falsa, ¿no? El mundo no tiene riqueza para que todos los hombres sean millonarios. O sea, el hecho de que algunos sean millonarios se basa principalmente en que la mayoría es pobre. O sea, como dice Frei Beto en una entrevista alguna vez dijo: yo soy socialista por un problema de aritmética. Aritmética que me dice, no es posible así. Si nosotros nos volvemos socialistas, este mundo va a desaparecer. Si nosotros seguimos con este egoísmo que el capitalismo nos impone, si nosotros seguimos con esta masacre de lo humano, y cuando digo de lo humano, digo de todo lo humano, cultura, valores y todo, y seguimos con este exterminio del planeta por satisfacer los egoísmos de algunos, vamos a desaparecer como especie. Pero no nos queda opción. La única opción que tenemos es luchar. Ahora, repito la pregunta que hice ahorita: ¿cómo el sistema logra dominarnos? ¿Por qué si las cosas están tan malas? ¿Por qué si hay tanta pobreza? ¿Por qué si sigue subiendo el precio del petróleo? ¿Por qué si el gas subió? ¿Por qué si la gente no le alcanza el dinero para la colegiatura? Los niños no tienen escuela. ¿Por qué si las cosas, la situación está de ese modo? Pues todo el mundo no se levanta y acaba de resolver esto. Entonces ahí viene una pregunta importante: ¿cómo nos domina el imperialismo a nosotros? Y esto es algo que hay que pensar con mucho detenimiento. Me voy a referir ahora a un autor, Antonio Gramsci, el comunista italiano, fundador del Partido Comunista de Italia, que muere a partir de todas las penurias que pasó en las cárceles de Mussolini. Este autor escribe sus obras fundamentales estando precisamente en la cárcel, y estas obras se han conocido como cuadernos de la cárcel. Nos vamos a referir a algunas ideas fundamentales que están en esas obras. ¿Cómo Gramsci nos explica que se produce el proceso de dominación? Según Gramsci, hay dos vías fundamentales para dominarnos. Una es la fuerza y otra es la dominación hegemónica. La fuerza se ejerce sobre la población dominada, sobre la población que produce la riqueza de la que vive la minoría y que es dueña del poder del Estado y es dueña de aquellas organizaciones de poder que ellas usan. Este poder por la fuerza se concentra, por supuesto, en el ejército, en la policía, pudiéramos decir también las leyes, pudiéramos decir los jueces, etcétera. O sea, las cárceles, ¿no? Instituciones que están diseñadas para imponer la ley sobre las personas. Una ley que aparentemente es una ley justa, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Si usted lee los códigos legales y todo esto, y lee incluso las constituciones, como la mexicana, por ejemplo, donde se establece el derecho a la educación gratuita hasta la secundaria de todos los niños del país. Esto, cuando usted lo ve en la ley, usted dice: no, pues es un país democrático, ¿no? Aunque evidentemente la realidad es otra. La realidad es que la mayoría de los niños no terminan la secundaria en este país. Primero porque no pueden, las condiciones económicas de vida no se lo permiten. Tienen que dedicarse tempranamente a otras cosas, digamos a poder sobrevivir. Y para poder sobrevivir usted no puede estar en una escuela. Usted tiene que estar buscando trabajo, haciendo otras cosas que le permitan lo más mínimo, ¿no? O sea, alimentarse y vestirse, algo precario. Ya no digamos comprarse un libro, tener vacaciones, disfrutar de la cultura. Estamos hablando de la precariedad de la vida en este mundo de hoy, que es tratar de subsistir, de que tu familia no se muera de hambre. Y en estas condiciones, evidentemente, el desarrollo cultural del niño queda muy limitado. Entonces nos dominan por la fuerza, imponen la fuerza en los momentos necesarios, dice Gramsci. Evidentemente ellos no imponen la fuerza todo el tiempo, porque si ellos impusieran la fuerza todo el tiempo y estuvieran golpeando y estuvieran haciendo esto así a la luz pública, lo hacen, ya sabemos, pero en secreto. Pero si lo hicieran a la luz pública, por ejemplo, como en Oaxaca en el 2006, o como en Tlatelolco, o como en Atenco, la gente se rebelaba, porque la gente no es capaz de soportar estas agresiones directas todo el tiempo. La gente se rebelaría, se organizaría y el sistema colapsa.
Entonces la otra parte del tiempo que digamos, y hay que entender es la mayor parte del tiempo, porque la fuerza se usa solo cuando digamos, la política cuando la diplomacia no funciona, entonces viene la fuerza. Ahora, la otra forma de dominación, esta más diplomática, es la hegemonía. ¿Qué es hegemonía para Gramsci? Bueno, Gramsci dice, establece la hegemonía planteando que la hegemonía es cuando la clase dominada, la clase que es, digamos, que esclavizada, veámoslo en términos modernos, somos esclavos, pero modernos, no tenemos cadena, tenemos otras formas de esclavitud ahora, digamos el trabajo, que no es un puesto de trabajo, es un puesto de esclavitud, eso se sabe. ¿Cómo logran la hegemonía? Bueno, cuando la clase dominada comparte la cultura de la clase dominante. Entonces la clase dominante, la clase que está en el poder, usa todas las vías posibles para que los dominados compartamos con ellos su modo de ver la realidad, su cultura. Para que los dominados compartamos con ellos su cosmovisión, su forma de ver las cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Voy a tratar de que sean simples para que sean didácticos, ¿no? Digamos el cuento de Blancanieves. ¿De qué trata Blancanieves? Es un cuento que le leemos a los niños y parece que es un cuento que no tiene ningún tipo de problemas. Es un cuento bonito para el desarrollo de la imaginación infantil. Esto es falso. Hay que comprender que en todas las formas de cultura, detrás existe una interpretación de la realidad. Una interpretación de la realidad que puede estar dirigida a liberar, emancipar al otro, darle conciencia o a someter al otro. ¿Van a decir hay cultura del sometimiento? Pues sí. En mi opinión sí. Hay muchísimos modos y vías de hacer que el explotado comparta la cosmovisión del explotador. El ejemplo es este de Cenicienta. ¿Quién es Cenicienta? Primero, Cenicienta es una muchacha joven, ya casadera, ya tuvo su primera menarquía, es una señorita, ella se puede casar, o sea, sexualmente está lista para el matrimonio. ¿Sí? Y digamos que psicológicamente también está lista para el matrimonio, según como ven el matrimonio la clase en el poder. ¿Por qué razón? Porque Cenicienta es una muchacha primero sumisa, Cenicienta es una muchacha tonta, que se deja ofender por su propia familia, se deja humillar incluso por su propia familia, soporta las humillaciones de su familia y siempre con una actitud, digamos, de resignación, y siempre Cenicienta va con ese ánimo de servir. Y en un estado de explotación y humillación, cuando tú vas con ese ánimo de servir, tú eres una persona servil, que es lo que es Cenicienta. Una persona sin respeto por ella misma, sin voluntad de lucha, que su familia le hace todas las cosas y todos los oprobios posibles, y ella soporta y sirve. Esa es Cenicienta. ¿Y cuál es el sueño de Cenicienta en el cuento? Bueno, Cenicienta sueña con ir a una fiesta. Ella no sueña con liberarse de aquella familia que no la respeta y que la explota y la humilla, no. Ella no sueña con vivir sola, ella no quiere tener una casa. Ella lo que quiere es una fiesta que van a hacer en el palacio. La fiesta no es en la prepa, la fiesta es en el palacio. O sea, es la fiesta del poder, el príncipe, el heredero del rey, el que tiene el dinero, el que tiene la riqueza, que se supone que además tiene que ser guapo, porque si tiene mucho dinero es guapo, ¿no? Guapo en el sentido burgués. O sea, carita bonita, copote, que se ve, pero que no tenga nada en los sesos, ni una neurona que se le pueda salvar. No tenga ninguna idea que valga la pena, pero es guapo. Esa es la idea, ¿no?, del sistema. La exageración de lo externo en detrimento de lo interno, del contenido. Entonces Cenicienta quiere ir a esa fiestecita, una fiesta. ¿Y qué hace Cenicienta para ir a la fiesta? Pues ella se humilla lo más posible. Ella está dispuesta a humillarse por ir a esa fiesta. Y hay un momento incluso en que la familia lanza las cosas al suelo y dice, levántalas, y ella se arrodilla y a levantar aquello, ¿no? Porque ella quiere la fiesta. Entonces te están diciendo, bueno, si tú quieres algo tienes que luchar. Y aquí aclaro, pues si usted quiere algo, usted tiene que luchar, pero usted no tiene que humillarse. Si algo en la vida
usted tiene que pasar por la pérdida de la dignidad. Mire, eso usted no lo merece. Deje eso. Que la dignidad suya es el tesoro más grande que usted tiene. Y usted no lo puede dar a cambio de nada. Porque cuando usted dé su dignidad a cambio de algo, ese algo que usted tiene, lo único que le va a dar a usted es tristeza. No le va a dar felicidad. Ninguna. Ni le va a dar placer. Le va a dar mucha más tristeza. Entonces, Cenicienta se humilla más y aquí el poder siempre tan déspota, la madrastra le dice, pues ya no vas. Ahora has hecho todo, pero ya no vas. No queremos que vaya, porque además no queremos que tú compartas con nosotros esa fiesta, porque nosotros estamos en una escala superior. Y Cenicienta llora y llora y llora y llora. Y por fin viene el hada madrina a darle su deseo. Hada madrina, que además yo sé que es triste, pero ustedes saben que no existen las hadas madrinas. Si usted quiere algo en la vida, tiene que trabajar. No hay hadas que te van a dar. Eso no funciona. ¿Y qué le da el hada madrina a Cenicienta? Esto es una pregunta interesante. Bueno, el hada madrina le da a Cenicienta lo único que a ella le falta para casarse. Ya dijimos que era sexualmente activa. Era sumisa. Eso es importante para casarse, según la idea del sistema. Estaba guapa, o sea, tenía piernitas, colitas, chiches y carita bonita. Eso también es importante. Ya ella tenía esas tres cosas. Pero ella no tenía condiciones para casarse. Porque a ella le hace falta lo otro. La apariencia. Y eso es lo que le da el hada. La viste con una ropa que ella no tiene. Le da lo que ella no tiene, le da un coche. Un carruaje, como si fuera princesa. Y a sus amigos que la ayudaron los convierte en sirvientes de ella. O sea, el modo que sus amigos tienen de ayudarla es ser sirvientes de ella. Imagínense, si usted es su amigo, lo va a convertir en sirviente suyo y a su amigo no va a querer ni ser su amigo. Usted no merece tener amigos. Es una cosa importante. Y allá van sus amigos alando la carroza y Cenicienta ahí de apariencia, ¿no? Cuando ella llega a la fiesta, entonces el príncipe la ve y se deslumbra. Y ya, se enamoró según el cuento. Entonces el príncipe se enamoró de la cáscara, no del contenido, de lo externo, no de lo interno. Bailaron toda la noche y el príncipe quedó loco y ella también. ¿Cuál de los dos más enfermo? Imagínense. Los dos tenían un problema de apego importante. Tal es así que ya se va corriendo y el príncipe ni el nombre de ella sabe. Imagínense que usted llega a su casa y su hijo le diga, mamá, estoy enamorado. Ay, sí, mi hijo, qué bueno, ¿cómo se llama la chava? No sé, pero está linda. Usted le diría, mi hijo, usted lo que necesita es un psiquiatra, usted no necesita una novia. Eso hay que pensarlo. Sale corriendo y se va. Y el príncipe, a ella se le queda un zapato. Es un objeto simbólico, violento además, porque un zapato de cristal. Un zapato de clase alta. ¿Sí? Un zapato que expresa, ¿qué expresa un zapato de cristal? Riqueza, lujos, ¿no? Pero si no fuera un zapato humilde, un guarachito, unos tenis, otra cosa. Entonces Cenicienta va a la fiesta. ¿De qué? Ella no va de lo que ella es, ella va de apariencia. Y el hada le dijo a las 12, si tú no quieres que te descubran de lo que tú eres, corre, porque el príncipe te va a ver como tú eres. O sea, es que el hada le dijo, fíjate, si tú no quieres que el príncipe se entere que tú eres cubana, peruana, mexicana, chilena, mije, chatina, zapoteca, tú corre. ¿Sí? Porque si se da cuenta que tú eres eso, ya no te va a querer. Tú tienes que dejar en su mente que tú eres princesa. ¿Y de qué sale huyendo Cenicienta? De lo que ella es, de su realidad. Cenicienta además no la pone como una muchacha pobre. No, Cenicienta es una muchacha que vive en un castillo. Sí. Come en un castillo, duerme en un castillo, come lo que comen las personas de ese castillo. Ese castillo es mantenido por otros sirvientes de los que no se habla. No existen personas que trabajan para que ellos tengan eso. Cenicienta no es una muchacha pobre, precisamente. Si nos ajustamos a los hechos de lo que está ocurriendo en el cuento, ella no queda en la pobreza. Ella vive en una familia disfuncional, ¿no? Pero sus condiciones económicas. Ella lo que tiene es un problema serio de autoestima, un problema serio de respeto a su persona. Ella no es capaz de establecer límites para que su familia sepa que hay cosas que con ella no se pueden hacer. Cenicienta tiene un problema educativo, no tiene un problema económico. Pero eso no lo dice el cuento. Al final, ¿cuál es la cualidad más importante que tiene Cenicienta? El tamaño del pie. Que el príncipe dice, me caso con la que le sirve este zapato. Imagínense ustedes. Y al final le sirve a ella y se casa con ella.
Bueno, ya la encontró a la muchacha de su vida, se casa con ella. ¿Y cómo se termina el cuento? Bueno, Cenicienta como venganza por lo que le habían hecho su madrastra y su hermana, entonces las ponen a ellas de criadas. Entonces aquí Cenicienta está abajo, ¿no? Es de los explotados, sube al poder y convierte a los que estaban arriba en explotados. O sea, aquí no hubo un proceso de emancipación, como dice Freire, sino que aquí hubo un proceso de cambio de puesto. La que estaba abajo subió, la que estaba arriba abajo. Esa es la idea del cuento Cenicienta. Y nosotros no discutimos eso con los niños cuando leemos el cuento. Nosotros leemos el cuento al niño y dejamos que el niño se imagine lo que quiera. Y pensamos que es un cuento inofensivo. Aquí hay un problema, como les estoy diciendo, de hegemonía. La clase en el poder te da un producto que tú empiezas a consumirlo sin tú tener conciencia de lo que tú estás consumiendo, y tú empiezas entonces a introyectar o a internalizar, en palabras de Vygotsky, las rutas que ese cuento establece como normales, y después tú la ves normal. Y después la muchacha te dice, ay mamá, es que yo estoy buscando un hombre que me quiera, yo estoy buscando mi príncipe azul, es que un hombre que me comprenda, un hombre que me haga feliz, te dice. Y todo esto tiene que ver con este tipo de historia. Y tú tienes que enseñar a tu hija que a ella nadie la tiene que ser feliz, que la felicidad de ella es una responsabilidad de ella misma. Y que si ella quiere ser feliz, ella tiene que llenarse de mucho contenido, de mucha esencia. Y si una muchacha te dice, ay, es que yo me siento tan sola en este mundo, y tú le dices, ven acá, mija, yo no sé lo que tú haces para sentirte sola, porque somos más de 7.000 millones de habitantes. Dime cómo tú haces para sentirte sola en este mundo. Entonces, si usted está sola, entonces usted no tiene un perrito que alimentar, un gatico que alimentar, usted no tiene un vecino al que regalarle un pastel, usted no tiene una abuela que ayudar, usted no tiene un hermano que abrazar, usted no tiene una hermana que abrazar, usted no tiene una madre que ayudar. El problema tuyo no es que tú te sientas sola, el problema tuyo es que tú no te das. O sea, te vas convirtiendo en una persona inútil que espera que la felicidad le llegue como si fuera un tren que llega a un andén y tú te bajas. Y eso no es la felicidad. La felicidad está aquí adentro. La felicidad se cultiva. Cuando tú cultivas tu espiritualidad y empiezas, como dice Martí, a darte. Y el que se da, crece. Y en ese proceso de dar, de ayudar a otros, en ese proceso de la bondad, de la fraternidad, en ese proceso del internacionalismo, el hombre se va haciendo fuerte, se va haciendo acompañar de muchos hombres. Estoy explicando todo el elemento para que comprendamos cómo a través de un cuento, puse este ejemplo, ¿no? Podemos ir internacionalizando ideas que son falsas. La muchachita piensa que se va a encontrar su media naranja, ¿no? Alguien que sea su media naranja. Es triste este pensamiento, porque además no somos naranjas ni somos cítricos, no existe la media naranja. La muchacha tiene que saber que la pareja se construye. La pareja se construye y las parejas se educan. El hombre educa a la mujer educa al hombre. Y si usted no quiere un matrimonio donde se grite, usted no debe gritar. Y si usted no quiere un matrimonio donde no haya engaños, usted no debe engañar. Entonces se va construyendo la pareja. Y tenemos que reconocer cuánto participamos muchas veces de la disolución de una relación a partir de que no hemos aportado a esa relación lo que nosotros queremos que se nos dé. Porque a veces queremos que eso nos dé y nos olvidamos que no. Esa no es la ruta es dar. Y en el proceso de darle a una relación respeto, dignidad, diálogo, la relación se va fortaleciendo y va creciendo con respeto, con dignidad y diálogo. Entonces no se encuentra la pareja ideal, eso se construye. Eso se va construyendo a lo largo de la vida. Y detrás de una pareja de muchos años hay mucho carácter, mucha determinación y muchos valores que hacen que eso dé frutos sanos, fuertes. Entonces estoy explicando esto para que se den cuenta cómo a través de un cuento podemos. Hay muchos otros ejemplos. Aquí en México podemos ver muchos otros ejemplos. Acaba de cumplir 28 años El Chavo del Ocho. Es una caricatura para los que no lo conocen. Bueno, en México todos la conocen. Es un serial de televisión que ahora también hay una caricatura que aborda la vida de un niño pobre, un niño muy pobre que vive en un barril. Vive en una vecindad. Ese niño no tiene familia, no tiene... Y supuestamente él vive en un barrilito ahí. Y en estos 28 años, ¿a qué se han dedicado? Se han dedicado a las tonterías que le pasan a ese niño, a cómo ese niño resuelve los problemas de las maneras más risibles posibles. Lo hacen un tonto, un bobo, y en eso nos reímos, ¿no?
Pero detrás de eso hay una realidad que a veces no se discute con los niños no le... Primero, una realidad que es dura. Ese chavo vive en un barril. Y hay una pregunta que hacerse. ¿Es justo que ese chavito vive en un barril? O sea, ¿cuánta injusticia social hay que acomodar hay que acumular para que existan niños que vivan en barriles? ¿Cuánto tienen que robarse del erario público, de las riquezas de un país, los que detentan el poder, para que haya niños que vivan en barriles? Es una pregunta que hay que hacerse. Otra pregunta que podemos hacernos. Yo no he visto todos los programas, pero los que yo he visto algunos. Ningún programa donde ese niño salga con un libro, ¿verdad? No, él no va a la escuela, ¿no? Eso no se sabe. Donde él esté ahí con sus tareas, donde él esté visitando un lugar histórico. No, esas cosas no pasan. Él se la pasa de tontería en tontería y lo demás no está. Y nosotros tenemos que preguntarle a los que hacen ese programa: ven acá, es que los niños no tienen el derecho de ir a la escuela. Es que este programa nada más se hace sábado y domingo. ¿Por qué ese niño no va a la escuela? Ahora lleva 28 años ahí viviendo. Nunca nadie le ha dicho en un departamento eso: mira, vente para mi casa, ya no sigas en ese barril, ven acá, mi amor, mira. No ahí no existe la solidaridad entre unos pobres y otros. No. Ahí es la burla contra el pobre. Y digo la burla contra el pobre porque el que vive en un barril en este país es el pueblo. ¿Sí? Los que viven en un barril, ¿va? Si lo agarramos como metáfora, como símbolo. Los de la pobreza, esos son el pueblo. Entonces, lo que nos propone el CELIAR es que uno se puede reír de la pobreza. La propuesta ideológica del programa es, primero, la pobreza es algo natural y es algo de lo que uno puede reírse, ¿no? Entonces, ¿qué es hegemonía? Es cuando la clase en el poder logra que las clases subalternas compartan su cultura. Por eso, la dominación en el capitalismo no es mera coerción, sino que se basa en el consenso. ¿Qué significa que se basa en el consenso? Significa que los pobres participamos por consenso de nuestro propio proceso de explotación, sin tener conciencia de lo que está pasando. De modo que se logra la hegemonía, o sea, la clase en el poder somete hegemónicamente a las otras clases, que empiezan a compartir su propio estado de explotación como algo natural y como algo normal. Ahora, la palabra que Gramsci utiliza para dar cuenta de esta dominación hegemónica es la palabra de subalterno. Sería la forma de existencia subjetiva en un contexto hegemónico. O sea, la clase que es hegemonizada, la clase que es dominada hegemónicamente por otra clase, entonces diríamos que es la clase subalterna. La clase que acepta esa cultura que se le está desde arriba imponiendo. Aquí hay algo que tenemos que pensar. Hay una frase de Gramsci que a mí me gusta mucho, que dice: las clases subalternas sufren siempre la iniciativa de la clase dominante, aun cuando se rebelan. O sea, hasta en el propio proceso de rebelarse contra la injusticia, las clases subalternas están respondiendo a los dictados de la clase explotadora. Están respondiendo a los dictados de la clase explotadora. Esto es interesante, porque cuando yo digo que la dominación es cultural, hay que entender que el capitalismo no es solo una relación económica. El capitalismo es la organización total de la cultura. Toda la cultura. El capitalismo es una cultura, digamos, con una tendencia hacia el capitalismo, hacia la validación del capitalismo como una forma de explotación de los hombres por los hombres. Entonces, yo decía, hasta en el propio acto de protesta el maestro puede tener una tendencia hacia la subalternidad. Por ejemplo, cuando los maestros dicen abajo el capitalismo y levantan en la mano una Coca-Cola. Una Coca que es un producto diseñado para sacarte el dinero del bolsillo, además agrediéndote la salud. Es un producto que agrede la salud y sin embargo lo tomamos y le damos a la clase en el poder nuestro dinero para consumir el producto que ellos nos están diciendo. ¿Y por qué consumimos estos productos? No lo consumimos porque sea sabroso, lo consumimos por toda la propaganda que ese producto mueve y que se mueve alrededor de ese producto y que nos hace creer que tomando esa cosa pues vivimos ese espectáculo. Habría que revisar otra vez el texto de Guy Debord, La sociedad del espectáculo. Se lo recomiendo, un texto excelente que nos habla de estos aspectos que yo estoy aquí abordando. Entonces, por eso Gramsci nos dice que las clases subalternas sufren la iniciativa de las clases dominantes y a veces nos vamos a la protesta y nos vamos peleándonos con otro grupo de explotados, ¿no?
y en la rencilla con el otro grupo de explotados se gastan las energías de nuestra clase, nos dividimos y nos dominan mejor. Ahí hay una forma de subalternidad. Cuando no nos damos cuenta que todos somos explotados, ¿verdad? Y que cuando hay unos peleando una cosa, entonces este se enoja porque le molesta. Por ejemplo, Oaxaca, si los campesinos hacen un bloqueo, entonces se molestan los taxistas. Y si los taxistas hacen un bloqueo, entonces se molestan los maestros. Y si el bloqueo lo hacen los maestros, se molestan los otros. Y al final entonces los periódicos dicen que ya Oaxaca está insoportable, que todo el que se molesta hace un bloqueo. Y parecería que la gente hace bloqueo por espontaneidad. Y no vemos que detrás de todo eso hay una explotación a nivel de masa, ¿verdad? Que va lanzando destellos de molestias, destellos de rebeldía, pero son solo destellos. Y son destellos de rebeldía porque se levanta uno por acá y se apaga y después otro por ahí, y así no se va a poder. Y ahí nosotros nos rendimos a la clase en el poder, primero porque no somos capaces de unirnos. Ellos nos convencen de que el problema no es un problema del sistema, sino el problema es de inconformidades individuales de grupo, y que además ellos le van dando respuestas a esas inconformidades y que no hay por qué unirse ni armar una revuelta ni nada de eso. Evidentemente ahí yo respondo a la ideología de la clase dominante que trata de desarticular de mi cabeza la posibilidad de entender a la sociedad como un todo, de ver detrás de estas manifestaciones un elemento común, un denominador común que viene del propio proceso de robo de nuestras riquezas. Ahí yo estoy adoptando una condición de subalternidad. Aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo nos liberaremos todos? Primero, hay respuestas importantes. No nos vamos a liberar si no es entre todos. Hay que unirse. El hombre nuevo que buscaba el Che es una necesidad, no es una utopía. Y ese hombre nuevo tiene que utilizar la unidad como divisa. Y hay que entender además que una de las cosas que ellos han tratado de hacernos creer es que hay intelectuales y trabajadores y que entre los intelectuales y los trabajadores hay una brecha que es insalvable, que si el trabajador quiere ser un intelectual se tiene que poner a estudiar y que además el intelectual pues no trabaja porque eso sería una disminución de su dignidad, porque se ve el trabajo como una cosa de los de abajo, ¿no? Grant nos propone que no sigamos esta ruta y este concepto. Para Antonio Grant todos somos intelectuales porque todos producimos ideas, todos tenemos una concepción del mundo y a partir de ahí todos somos intelectuales. Él utiliza el concepto de intelectual orgánico, que a mí me gusta mucho. Intelectual orgánico, que es aquel intelectual que responde a los intereses de una clase con sus actos y con su discurso, o sea, con su praxis, responde a los intereses de una clase. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué cosa es un maestro? Bueno, nosotros podemos decir que un maestro es un intelectual orgánico, siempre, o de los trabajadores o de la clase en el poder. Entonces, si es un maestro que establece un reglamento disciplinario para imponerse a sus alumnos, si es un maestro que los alumnos que no cumplen con ese reglamento los expulsa de la escuela, y si el alumno comete una disciplina los expulsa un día, y si comete otra vez, 2 y 3, una semana y después lo expulsa de la escuela, o sea, el niño tiene que venir educado, no tiene que educarlo. Esta es la idea pedagógica que hay detrás de estas conductas, ¿no?, de los maestros. Si llega impuntual no pasa, lo mandan para la casa para que se eduque en la casa, ¿no? Y en la casa le educan la puntualidad y entonces él venga. Entonces la escuela no tiene la función de educar los valores, no tiene que venir con los valores que la escuela quiere. Y si no, aquí no entra. Bueno, esa es una escuela diseñada por el poder que espera de nosotros X conducta y los maestros a veces seguimos estas rutas sin darnos cuenta. Entonces, yo a veces digo en mi plática a los maestros, la mejor escuela no es la que más premio gana. La mejor escuela es la que más hace por el que más lo necesita. Repito, la mejor escuela es la que más hace por el que más lo necesita. Porque muchos de esos niños no vienen con hábitos, muchos de esos niños no vienen con valores, porque son niños de clase pobre, campesinos, que precariamente sobreviven y vienen a la escuela a ver qué la escuela les puede ofrecer. Y la escuela entonces les ofrece ofensas, castigo, exclusión y encima reprobación. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿esta es la escuela nuestra o esta es la escuela del sistema? ¿Esta es la escuela del pueblo que queremos, del pueblo y para el pueblo, o es la escuela del sistema? Por eso decía, la escuela mejor no es la que más premio gana. La escuela mejor es la que más hace por los niños que más lo necesitan. Y esta es una pregunta en la que tenemos que pensar mucho los maestros. Porque evidentemente, si decimos que un intelectual orgánico responde siempre a la clase, a una clase, bueno, si el maestro es un intelectual orgánico del pueblo, entonces el maestro viene con una pedagogía diferente. El maestro viene con una concepción de la escuela diferente. El maestro viene pensando que todos somos intelectuales.
Y si el maestro viene pensando que todos somos intelectuales, entonces el maestro ya concibe al padre como una persona que aporta a esa escuela. Y concibe al padre como alguien que entra a la escuela a ayudar y a organizar procesos educativos. El padre no está afuera, no está excluido. El padre está integrado en la escuela. Y vamos creando juntos ideas que nos hacen fuertes, ideas que nos van abriendo los ojos sobre todas las rutas de explotación a las que estamos sometidos. Y se van haciendo lo que llamaba Martí trincheras de ideas. ¿Sí? Y decía Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. En esta época de hoy el conocimiento es un arma de combate. Luces, primero para reconocer las condiciones de explotación en las que vivimos. Y luces, segundo para reconocer que tenemos que unirnos. Y luces para entender que nuestro deber es luchar contra esa forma de explotación, porque el mundo ya no va a aguantar más. Ahora, ¿cómo le vamos a dar esas luces a los papás si el maestro se considera el dueño de los saberes? Si el maestro se considera el catedrático con título ante el cual los padres tienen que arrodillarse y los alumnos tienen que obedecer, porque si no se están enfrentando al poder. Y ese poder viene por el conocimiento de las ciencias. Todo esto hay que revisarlo. Esto es a lo que Freire llama pedagogía bancaria. O sea, esa pedagogía que le echa conocimientos a los niños como si fueran alcancías, pero no les da conciencia. Entonces, para nosotros, el intelectual orgánico está muy atado a la clase que representa y tiene funciones muy importantes. Primero, el intelectual orgánico divulga todo el conocimiento y la ideología de nuestra clase. Es un divulgador de la cultura emancipadora, de la cultura nuestra. Segundo, el intelectual orgánico organiza a los papás, a los niños, a los compañeros en grupos de estudio, talleres para padres, talleres para maestros, talleres para niños, convierte a la escuela en una fragua de conciencia. Ese organizador es un intelectual orgánico. Tercero, el intelectual orgánico, que es el maestro, además de divulgar y además de organizar, dirige, va al frente. No estoy pensando en el que dirige como aquel que dice, no, si estoy pensando en el que dirige como aquel que va. No el que dice cómo se hace, sino el que hace. No el que dice lo que hay que hacer, sino que lo hace. El que lleva una convicción, que dirige sus actos. Ese dirige. Y además el intelectual orgánico transforma. ¿Qué es lo primero que transforma un intelectual orgánico? Él mismo. Se transforma él en un intelectual orgánico. Y al transformarse a él genera una ola de transformación. Se transforma él, se transforma la escuela y se transforma el padre. Entonces, no hay que ver el peteo como un proceso en el cual las escuelas van a hacer proyectos para que la escuela mejore. Si pensamos que el peteo está diseñado para que la escuela mejore, estamos pensando en la reforma del sistema. No, el peteo no es para que la escuela mejore, no. El peteo es para que el maestro cambie y para que el maestro se convierta en un intelectual orgánico y para que el maestro tenga conciencia. Y con un maestro con conciencia, con un maestro que es un intelectual orgánico, entonces yo empiezo a darle conciencia a mis padres, y empiezo a darle conciencia a mis comunitarios, y a mis compañeros, y a mis alumnos, y me convierto en un divulgador, en un organizador, en un dirigente y en un transformador. Si no es así, no vamos a resolver nada. Porque si hacemos un proyectico para que la escuela mejore, un proyectico para que los niños aprendan la lectoescritura, ahí vamos, ya saben leer y escribir, qué bueno, qué buen proyecto hicimos. Y todo sigue igual y se sigue consumiendo coca y comida chatarra y en actitudes de subalternidad, sin ver la unidad, sin cambiar mi actitud hacia mis compañeros, hacia mis alumnos y hacia mis padres. Yo pregunto, ¿qué resolvimos? ¿El sistema va a seguir feliz y saludable eternamente? No. El peteo es un arma de combate, en primer lugar, contra el sistema. Es una ruta de emancipación. Es una ruta de conciencia. Es una ruta de liberación a través de la escuela. El peteo se hizo para que la escuela se convierta en una fragua emancipadora, una fragua de conciencia. La escuela entonces va a ser la vía, el instrumento, el espacio en el cual vamos a buscar la transformación del hombre que va a cambiar la sociedad. Entonces no se hace el peteo para mejorar la escuela, no se hace el peteo para buscar al hombre nuevo. Evidentemente cuando logremos eso la escuela mejoró en el sentido nuestro, eso lo reconozco. Pero no quiero ver la mejoría de la escuela en el sentido instrumentalista. Era una escuela buena, buenos resultados, bajó la deserción, aumentó la promoción. No.
Una escuela emancipadora, una escuela buena para nosotros, una escuela que aumenta la conciencia, aumenta la participación, aumentan las convicciones, disminuye la deserción porque los padres se integran en el proceso de rescatar a los niños y de hacer todo para que ellos no dejen de estudiar, disminuye la reprobación porque los maestros están haciendo talleres y están mejorando y se dan cuenta que el niño reprobado es una derrota para la pedagogía y es una derrota para esa familia y para el niño, porque un niño que no aprende no es un problema, es un reto para nosotros y hay que hacer todo para que ese niño aprenda, porque ese niño además está condenado por la pobreza, por sus condiciones de vida, por la historia de su familia y ahora la escuela lo viene a condenar otra vez. No, aquí está la escuela para salvarlo. Y cuando el niño no aprende que si le venga para acá, que vamos a hacer todo para que esta situación suya cambie, porque sabemos que estamos aquí para cambiar de su vida precaria lo que nosotros podemos cambiar. Entonces es una visión diferente de la escuela nueva. Son indicadores diferentes los que vamos a estar nosotros observando para ver si estamos o no transformando el proceso pedagógico. ¿Y qué es lo primero que hay que transformar del proceso pedagógico? Yo, si me hicieran esa pregunta, diría, lo más importante que hay que transformar del proceso pedagógico es convertir a la escuela de una institución hegemónica en una institución emancipadora. Hay que convertir a la pedagogía en una pedagogía de la libertad, en una pedagogía de la luz, del decoro y de la dignidad y de la felicidad por la vida. Esas son rutas que nosotros tenemos que imponernos, si no nosotros no vamos a lograr llegar a los objetivos que nos planteamos. Ahora, ¿cómo, a través de qué nosotros podemos organizarnos para producir estos cambios que estamos platicando aquí? Bueno, una manera de organizarnos para producir todos estos cambios es el proyecto escolar. El proyecto que nosotros queremos, la idea que nosotros queremos con el proyecto escolar es buscar una escuela emancipadora. Hasta aquí he abordado aspectos que son importantes para entender. Primero, vivimos en condiciones de sometimiento cultural, o sea, hegemonía, y la escuela debe convertirse en una institución contrahegemónica. Ahora, voy a cerrar esta plática de hoy, esta hora y tanto de plática de hoy, hablando de algo que es muy importante, el concepto que tenía grande lo que es la cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es una persona culta? Porque a veces pensamos que una persona culta es la persona que sabe mucho, que ha leído mucho, la persona que acumula muchos títulos. Es interesante que Gram nos dice, hay que perder la costumbre y dejar de concebir a la cultura como saber enciclopédico, en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, que después vomita sobre todo el mundo para que la gente vea su erudición. Gram nos dice, yo creo que de manera muy cierta y con muchas luces, esto solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad. ¿Qué es cultura para Gram? Y dice Gram, cultura es una cosa muy distinta. Cultura es, en primer lugar, organización. Es disciplina del yo interior. Cultura es yo darme cuenta de cómo me han estado dominando y qué tengo que hacer yo para salir de ese estado de dominación y emanciparme. Es disciplina del yo interior, porque a partir de hoy yo me voy a obligar a mí, yo por conciencia, me voy a sentar todos los días a leer 2 horas, a estudiar 2 horas. Voy a empezar con media hora, porque hasta hoy yo no era un hombre que leía y me da sueño, me duermo. Y voy a ir aumentando. Y voy a hacer una lista de los libros que me voy a estudiar en este año, los libros que me voy a estudiar el año que viene. Y empiezo a convertirme en un hombre que trabaja consigo mismo. Por eso Gram dice, cultura es disciplina del yo interior. Incluso continúa diciendo, es apoderamiento de la personalidad propia. Apoderamiento de mi personalidad. Mi personalidad que como creció en el capitalismo está llena de elementos que el sistema me puso. Y entonces soy un hombre que chupa mucho, bebe mucho, diría en Cuba. Y que cada vez que tengo un tiempo libre me pongo a emborracharme. Soy un hombre que no leo, soy un hombre que no tengo una visión de la escuela, soy un hombre que no me comprometo con nada, me da lo mismo cualquier cosa, con tal de que yo esté bien y me vaya bien
en mi alcancía, como dice Martí en el ensayo Nuestra América. Entonces esto hay que pensarlo, porque si yo soy un maestro que pienso de ese modo, yo soy en primer lugar un maestro individualista, un maestro egoísta, un maestro sin compromiso social. Y si no tengo compromiso social, no tengo compromiso ético, porque la ética es algo que rechaza el egoísmo, el individualismo. La ética es una ciencia que está basada, en primer lugar, en nuestra condición de ser social. Entonces, si yo soy así, el primer elemento de disciplina es apoderarme de mi personalidad y empezar a cambiar. Por eso Gramsci dice, es organización, es disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia. Y después dice, conquista de superior conciencia, por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene. Entonces, cuando yo tengo conciencia de la explotación, empiezo a ver todas esas ligazones históricas que han llegado hasta aquí. Empiezo a sentirme deudor de todos esos explotados, deudor de Tupac Amaru, de Tupac Katari, deudor de Macandal, ¿no? deudor de Bolívar, de Sucre, de Morelos, de Martí, de Juárez, etcétera. Deudor de todos aquellos hombres que dedicaron su vida a liberarnos, a darnos una dignidad superior de existencia. Entonces yo voy comprendiendo que mi función en este mundo es tratar de hacer algo por aumentar la dignidad humana, que es también aumentar la dignidad mía. Entonces, ¿qué es cultura para Gramsci? Cultura no es un saber enciclopédico. Cultura es poner mi existencia y mi personalidad al servicio de la dignidad humana. O sea, la cita de Frank, ya la voy a leer completamente, aquí la analicé a pedazos, dice, la cultura es cosa muy distinta, es organización, es disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Entonces, el hombre culto no es el que acumula conocimientos, no, sino aquel que a través de los conocimientos que acumula logra una conciencia histórica, una conciencia crítica y un compromiso con la transformación social para la búsqueda de la dignidad humana. Y cerrando esta primera plática, entonces pudiéramos decir, ¿y cuál es la función de la escuela? ¿Cuál debe ser la función fundamental de la escuela? La función fundamental de la escuela debe ser transmitir esta cultura. O sea, desarrollar a los niños una personalidad que sea capaz de llevarlos a una dignidad superior, a una autoestima adecuada, a un compromiso ético y a un destino, a un proyecto de vida que tenga, por supuesto, como luces la emancipación y el crecimiento de todos. Esa debe ser la escuela que nosotros busquemos a través de los proyectos. Bueno, hasta aquí esta primera plática en la que abordamos el tema de la escuela como culturalización, la hegemonía, la subalternidad y la emancipación. Que vimos fundamentalmente que estamos en un sistema capitalista que nos hegemoniza, o sea, nos transmite su cultura a través de muchas vías. ¿Cuál es la función de la escuela? Dar luces para emancipar, para salir de ese estado de subalternidad. Y para eso yo necesito transmitir una cultura muy específica, o sea, esta definición de cultura gran, y además comprender que somos intelectuales orgánicos, respondemos a nuestra clase y que todos somos intelectuales, todos participamos en el proceso de liberación. Yo le doy las gracias por haber adquirido este disco y con esto me despido. Nos vemos y nos vamos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por